Muy buenos días a todos, Dios los bendiga en esta mañana que Dios nos regala para estar delante de su presencia. Hoy es un buen día para estar con Él también y exaltar por lo que Él ha hecho a nuestras vidas. Hoy en esta transmisión de Misión Palabra y Vida en Facebook Live, hoy queremos bendecir a todos los que se conectan en esta mañana y quiero pedirles en esta hora que oremos a Dios, al Dios del cielo, al Dios que nos da la vida, al Dios que está en medio de nuestras circunstancias, en medio de todo lo que podemos estar pasando. Entonces, hoy quiero pedirles un gran favor y es de que incline su rostro y démosle las gracias a Dios por su inmenso amor, por su inmensa misericordia y por todo lo que Él hace para nuestras vidas. En esta mañana te invito a que tú le puedas decir al Señor: Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, en tu amor, tu misericordia tan linda, tan infinita, esa misericordia que tú tienes, Señor, para con nosotros, para respaldarnos, para apoyarnos, para sacarnos adelante de cualquier circunstancia que estemos pasando, de cualquier situación, Señor, que estemos, Señor, viviendo. Hoy te damos las gracias, Dios, en esta hora. Señor, sé tú obrando de una manera especial en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo que somos, Dios. Padre, gracias, mi Cristo, por todo lo que, Señor, hasta el día de hoy nos has respaldado, nos has sustentado, nos has guiado y has hecho en nosotros, Señor, ese sentir, esa fortaleza que tú nos das día tras día. Señor, hay muchas situaciones que nosotros podemos estar enfrentando hoy en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de todo lo que pueda, Señor, pasar a las familias. Aparte de esta pandemia ha traído problemas, ha traído, Señor, en medio de muchas circunstancias, disensiones, divisiones en medio de la familia. Pero, Señor, hoy te pedimos que nos des, Señor, la sabiduría para enfrentar. Estamos hablando en estos tiempos de la escuela del quebrantamiento. Hoy cierro un mensaje sobre la escuela del quebrantamiento, oh Dios, y quiero pedirte en medio de estas situaciones y esta serie de mensajes que hablamos de la escuela del quebrantamiento. Señor, ayúdanos en medio de estas situaciones difíciles que puedan estar pasando las familias, que algunas todavía no están pasando, pero pueda que en algún momento la puedan afrontar, y en las que ya están saliendo puedan ver esa luz de esperanza que tú tienes, Señor, en medio de cada situación. Padre, por eso en esta mañana, hoy acá delante de ti, te pedimos, Señor, que nos perdones. Perdónanos por nuestros errores, perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por nuestra vida, oh Dios, porque, Señor, tal vez, Señor, no hacemos caso totalmente a la palabra de Dios, no hacemos totalmente a tu palabra, sino, Señor, que hay veces el ser humano se aleja innatamente, porque la palabra de Dios dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Entonces, Señor, pues en esta mañana no te podemos decir más, sino que gracias, Señor, por todo lo que haces y por lo que has hecho. Señor, gracias, de verdad, Señor. En medio de esta situación, por favor, permite que las personas te vean. Permite que las personas puedan ver que tú, en medio de cualquier circunstancia, estás con nosotros. Señor, y hoy en esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos abraces, que tú nos fortalezcas, que tú nos des esa palabra de vida en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. Gracias, Señor, porque solo tú, Espíritu Santo, estás con nosotros, solo tú, Señor, estás en medio de nuestra vida, en medio de nuestro corazón, Señor, y
Eres el único capaz de comprender la complejidad del corazón del ser humano, la complejidad almática de cada persona, sus valores, Señor, tal vez trastornados en el corazón del ser humano, su personalidad, Señor, su carácter. Señor, eres capaz de, Señor, entender en la profundidad del ser humano todo lo que el ser humano tiene, todo lo que el ser humano, Señor, lo complementa, Señor, y hay veces, Señor, le falta, Señor, para ser ese hombre íntegro, esa mujer íntegra, esa complementación necesaria que es tú, Señor, tu Santo Espíritu en medio nuestro. Por eso hoy, Señor, te pido, Señor, que seas tú obrando de una manera especial, que seas tú obrando, Señor, en medio de muchas circunstancias, en medio de todo lo que tienes, Dios. Te pido, Señor, que tú te glorifiques. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú eres, Señor. Gracias. Y hoy bendigo a cada persona, a cada oyente, a cada persona que se conecta a través de las redes para escuchar algo de la palabra de Dios y poder hacer entender frente a la palabra el proceso que pueda estar en su vida, y que en medio de cualquier proceso que nosotros podemos tener en la vida, tú, Señor, estás con nosotros. Gracias, mi Señor, en esta mañana, en tu amor, en tu misericordia. Hoy te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Familia, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse con Dios. Que la paz del Señor en esta mañana esté con ustedes y con su espíritu. En esta hora yo quiero pedirles que abran la palabra del Señor y vamos a hacer un estudio de la Escritura en Génesis capítulo número 21. Génesis capítulo número 21. Y vamos a hablar de un tema bien tremendo, y es enfrentando lo que viene. Muchos de nosotros, esto es de una serie de mensajes que hemos hablado de la escuela del quebrantamiento, y hoy este mensaje de esa serie de la escuela del quebrantamiento, quiero hablarles de enfrentando lo que viene. Cómo enfrentar en lo que viene de la vida diaria, de todo lo que nos está pasando. Hay momentos y situaciones que nos van a dar frente a unas situaciones que no sabíamos que iban a venir, pero que vienen. Y por eso en esta mañana quiero hablarles enfrentando lo que viene, enfrentando lo que venga. Y hoy quiero centrarme aquí en Génesis capítulo número 21, en la palabra del Señor, y quiero que me acompañes al versículo 1 del capítulo 21. Y dice la palabra del Señor, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice esto: visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, dice el texto, y cualquiera que lo oyere, dice la Escritura, se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Quiero que por un instante usted pueda cerrar sus ojos y decirle al Señor en esta hora: Señor, gracias hoy por tu palabra, por que, Señor, tú abras mi mente y mi corazón para poder entender lo que quiere decir el texto
lo que quiere decir la palabra a mi vida. Y de esa manera, Señor, nos ayudes, Padre de la gloria, a entender por medio de tu palabra y enfrentar lo que viene en medio de muchas situaciones para que tú nos ayudes. Señor, muchas gracias, Señor Jesucristo. Yo bendigo hoy en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cada persona que nos ve y que se conecta en esta hora. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Familia, en esta mañana, en medio de la palabra de Dios, Génesis capítulo 21 nos va a ayudar a entender, a enfrentar lo que viene. Mire que este capítulo nos ayuda a entender un poco sobre un tema que está pasando. Abraham, Dios le había dado una promesa que le iba a dar un hijo. Y después de que Dios le da la promesa a Abraham de que iba a tener su hijo, Sara se afana porque pues la promesa de Dios no se cumplía. Y aproximadamente a los 87 años, Sara le dice, mi amor, qué pena, pero yo quiero tener un hijo. Y no tener un hijo para las mujeres judías era un poco complicado, era un sinónimo de que Dios no estaba con ellas, era un sinónimo que habían estado de pronto Dios enojadas contra ellas y no les daba un hijo. Entonces este tema es difícil, pero habían unas leyes desde mucho antes, desde esta etapa patriarcal, que eran las leyes de Hammurabi y unas leyes de Nuzi, que hablaba sobre los contratos matrimoniales y los permisos que habrían unas excepciones dentro de los contratos matrimoniales, que cuando no habría un hijo, se podía tomar una persona, una esclava de la casa, para que le diera un hijo en nombre de su señora. Esta mujer accede, Sara accede a esas leyes matrimoniales, estatutarias, civiles que habían en la época, y le dice a Abraham que con la egipcia que ella tenía como esclava en su casa, tuviera un hijo. Este hijo nace de este fruto de esta unión, y de ahí nace Ismael, de donde vienen los ismaelitas, todas las personas de Medio Oriente. Y obviamente este tema, la promesa, dice la Biblia, estaba no en la ayuda humana que hicieron ellos, sino en la promesa divina de parte de Dios. Y la promesa no era ese hijo que Sara trató de ayudar a Dios, ¿no?, en medio de eso, sino fue la promesa de Dios. Y al tiempo de Dios, a la promesa de Dios, Dios, dice el texto, que Dios visitó a Sara. Y en medio de ese tema con Abraham, tienen a su hijo, quien es Isaac, la promesa de Dios. Y en esta promesa, hay una situación que ellos ya, Abraham tenía 100 años, su esposa 90, era 10 años de diferencia entre este matrimonio. Y aquí quiero empezar a hablar, después de ubicarlos en el contexto social y religioso de lo que estaba pasando, viene a enfrentar lo que viene una mujer que no tenía mucho que escoger, pero ella también podía acogerse a ciertas normas que habían, pero no lo hizo por fidelidad a la persona que estaba en autoridad frente a ella, que era Sara. Y hoy quiero mostrarles aquí a través de la escritura, en el versículo 8, lo que dice la palabra del Señor, y acompáñame allí. Génesis capítulo 21, versículo 8 en esta mañana. Y dice la escritura: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, mire lo que ve Sara, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, ese hijo que les acababa de comentar, el cual ésta había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac.
Número 1, enfrentando lo que viene, muchas veces viene como el conflicto detonante. Hay cosas que nosotros no sabemos, parece ser que todo está bien, parece ser que todas las cosas en medio de un momento está bien, todo parece normal, hay una fiesta, están destetando a Isaac, se hacía más o menos una fiesta a los 3 años, cuando ya un bebé tenía que destetarse de su mami, de su madre, y hacen una gran fiesta. En esta fiesta, y casi siempre, mire que en las reuniones familiares es donde sale el carácter a flote de muchos de nosotros, ¿no? Ese carácter a flote que algún familiar lo identifica por algo. Pero en esta reunión, Sara ya venía con un síntoma pesado con Agar, porque Agar, siendo es la esclava, siendo dentro de esa normatividad y la cultura oriental, está con Abraham, pero cuando ella en unos capítulos anteriores queda embarazada de Abraham, empieza a mirar con una mirada despectiva a Sara y la empieza a menospreciar. Y Sara obviamente se siente mal, le hace el reclamo a Abraham y le dice: mire, esta culpa sea sobre mí, ahora esta mujer me está mirando despreciadamente porque con desprecio me mira porque ahora ella está embarazada de un hijo tuyo y ahora yo qué, y empieza un conflicto y ya venía ese conflicto rodando allá. Y el día en que es destetado Isaac, parece ser que ya Ismael acá tiene unos 15, 16 años y Abraham ya tiene 100 años. Era un hijo que Dios le había prometido a Abraham. No era Ismael, era la ayuda que Sara y Abraham había hecho a Dios por su promesa, como si Dios le quedara grande cumplir sus promesas. Cuando Dios cumple algo, cuando Dios lo promete, Dios lo cumple. Pero bueno, eso somos nosotros los seres humanos. Tomamos decisiones para ayudar a Dios, hay veces, y esas decisiones nos afectan en algún punto de nuestra vida. Y en medio de esta decisión que Sara y Abraham habían tomado e inmiscuyen a Agar, esta esclava egipcia, llega un momento de la vida y enfrentando lo que viene como el conflicto detonante. ¿Y cuál es el conflicto detonante? Viene cuando todo está en calma. Los conflictos detonantes es cuando todo está en calma. Realmente todo parece estar normal, hay una fiesta, todo el mundo está en alegría, y en esta fiesta, por las percepciones personales de Sara, esa percepción personal de Sara, vio cómo Ismael se burlaba de su hijo. No hay nada más tremendo que una mamá cuando ve a sus hijos, y lo podemos ver aún en la naturaleza, como la parte protectora de un ser que tiene un hijo sale a flote en medio de cualquier circunstancia. Había una madre, en una ocasión fueron a visitar a su hijo y ella tenía su hijito ahí en brazos. Casi siempre un bebé sale arrugadito, sale rojito, arrugadito, y le decían a esta mamá: ¡ay, tan lindo el bebé! Y ella los miraba y decía: mire, no diga que es bonito porque está rojito y bien arrugadito. Yo sé que ahorita no está bonito, pero espere que crezca. El sentido protector de una mamá. Sabe cuáles son los límites, sabe la intención del corazón de las otras personas, y parece ser que Sara estaba muy pendiente. Y viene un conflicto detonante que cuando todo estaba en calma, por la percepción personal que esta mujer tiene, vea lo que dice: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Parece que esta actitud de la burla, obviamente casi siempre hay una descompensación en las edades de los hijos en un hogar. Casi siempre el mayor
si no tiene unas buenas bases, orientado por sus padres, siempre van a tomar de burla al menor. En la mayoría de hogares los hijos menores han sufrido muchas cuestiones por los mayores, en una gran mayoría de hogares. En otros hogares, gracias a Dios, los menores han sido protegidos. Pero en este hogar no es la excepción. Aquí este hijo mayor, Ismael, se burla de Isaac. ¿Quién sabe qué pasaría? El texto no nos deja ver cuál fue la causalidad de la burla. Pero lo que sí nos deja ver es el conflicto detonante que esta actitud pasa. Y mire que muchos conflictos en nuestros hogares pasan por actitudes detonantes. ¿Cuál es el problema detonante que hoy estamos teniendo para enfrentar lo que viene? Hay familias que están enfrentando situaciones por cuestiones que detonaron una actitud, una mirada, una palabra. La palabra de Dios dice, por ejemplo, la mayoría de hogares tenemos conflictos por palabras. Por uno que uno dijo, el otro responde, ¡boom! El apóstol Pedro decía, vivid sabiamente con ellas para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿cómo vivir frente a una situación y cómo frente a lo que viene, familia, cuando vienen los conflictos detonantes? Y ahorita muchos hogares están en crisis. Inclusive están experimentando cuestiones duras, problemas y conflictos duros por una palabra, por una mirada, por una actitud, por una acción. Algo pasó y la bomba explotó en casa. Y esta actitud hace, como el conflicto detonante, hace que por esta burla, esta actitud generó la discordia y la ruptura de la tranquilidad. Y vea lo que dice la escritura acá en el versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac, o con Isaac mi hijo. Oiga, qué tremendo. El conflicto detonante hace que hayan rupturas de relación, rupturas de diálogo, rupturas físicas, rupturas emocionales. Hay tantas rupturas que se pueden hacer. Y sobre todo, por ejemplo, cuando no tenemos la mano de Dios ni la sabiduría de Dios. Si estando uno agarrado de la mano de Dios, hay conflictos. Hay rupturas, hay cuestiones difíciles, hay veces de solucionar. ¿Qué será cuando no estamos de la mano de Dios? ¿Qué será cuando no estamos de la mano de Dios? Por eso, familia, aquí empieza una ruptura y cuando uno tiene que enfrentar lo que viene, tiene que enfrentar como el conflicto detonante. Y aquí hay un conflicto que detonó el quiebre de la relación entre Agar y que era una esclava egipcia, contra su ama, que era esta mujer israelita, Sara, y obviamente la ruptura de la relación de Abraham con este hijo que él nunca había buscado, pero que Sara le dijo que se atenieran a esas leyes, según esas leyes del Nusi, que podían hacer dentro de las especificaciones matrimoniales que habían para la época cuando no había un hijo. Y Abraham, sin buscarlo, obviamente ya era su hijo, y esto causa una detonación interna en Abraham, ¿cierto? De preocupación, de muchas cuestiones que vamos a ver. Y cuando tenemos estos detonantes en la vida, tenemos que mirar cómo enfrentarlos. Y hoy, ¿cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo enfrentar estas cuestiones? Porque hay que enfrentar lo que viene. Y muchas veces en un problema, en una ruptura emocional, hay que enfrentar los problemas. ¿Cómo abordar los problemas? Eso sería materia de otro tema, en otra situación. Pero hoy, enfrentando lo que viene como los conflictos detonantes.
Y hay conflictos detonantes que en el mismo momento no tienen solución, desgraciadamente. La solución se viene a ver después. Para esta mujer en este momento, su conflicto no tiene solución. Aunque empieza, Dios es fiel de todas maneras. Ve también que hay una injusticia en medio de Agar. Y vea lo que viene pasando y habla el pasaje. Versículo número 11, pon tus ojos allí de Génesis capítulo 21 y vea lo que dice la escritura. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Número 2, hoy quiero mostrarle en esta franja que estábamos hablando, esta serie de mensajes de la Escuela del Quebrantamiento, hoy enfrentando lo que viene como el conflicto detonante, número 1, pero número 2, como la acción resultante. ¿Y cuál es la acción resultante? La acción resultante, aquí hay un resultado de estas acciones que uno nunca piensa. Uno toma decisiones en algún momento, pero estas decisiones a futuro uno nunca las ve. Cuando Abraham y Sara tomaron la decisión de acudir a unas leyes civiles, no pensaron primero en las promesas de Dios. Y número 2, no pensaron a futuro lo que tus decisiones, y vea, las decisiones que tú tomes hoy afectarán tu futuro, positiva o negativamente. Dice la Biblia que en las muchas palabras hay altivez, hay discordia. En las muchas palabras falta la sabiduría. Y mire que muchas veces, en las muchas palabras, hay veces en los muchos diálogos, falta sabiduría de parte de Dios. Y a nosotros nos toca empezar a mirar, porque siempre los conflictos en el hogar pasan por cuestiones, ya sean en reuniones, ya sean reuniones de pareja o reuniones familiares, pasan cuestiones que nos dejan ver y pasan de ciertas actitudes, pasan ciertas acciones resultantes. Entonces hoy esta acción resultante, el resultado de las acciones de Abraham y Sara, les empieza a dar un dolor de cabeza y aquí empieza a haber una preocupación por parte de Abraham. La acción resultante es una preocupación y Abraham está preocupado porque no es un padre desnaturalizado. Abraham sabe y entiende y dice, ahora este muchacho es mi hijo y usted misma fue la que me sugirió este tema. Por eso la palabra de Dios dice, quien esté falto de sabiduría, pídale a Dios que la da en abundancia y sin reproche. Mire que nosotros tenemos que tener sabiduría desde un diálogo para tener con una persona hasta una decisión en la vida. Y parece ser que Sara o Saraí, por su amargura, Saraí significa amargura, esa amargura la llevó a tomar una decisión equivocada. Con tal de quitarse esa amargura y de tener un hijo para que no la vieran amarga, falló. Y hay decisiones que nosotros tomamos bajo presión. Los resultados de esas acciones es preocupación después. Hay personas que dicen, a mí me está dejando el tren, yo me caso con el primero que se me pase encima, con el primero que me diga. Y esas acciones van a tener un resultado a futuro. Entonces, familia, el matrimonio como tal, viéndolo desde la parte bíblica, tiene que tener varias fases dentro de Génesis, cuando nos deja ver a un Adán soltero, nos deja ver a un Adán que se proyecta, un Adán que trabaja para el día de mañana proyectarse y estar con esa ayuda idónea. Pero antes de proyectarse, debe pasar por algo, la obediencia a Dios. Mire que toda pareja antes de unirse debe pasar un proceso de obediencia a Dios. Ese proceso le va a ayudar a que el día de mañana no es tu óptica la que manda, no es tu óptica, porque ese es el problema. Mire que la unión de una pareja es la unión de dos visiones. Cuando se casa una pareja, cuando contrae matrimonio, ella viene formada con una visión y el varón viene formada con otras visiones. El unirse
es unir dos visiones en una, y eso es lo más difícil. Por eso cuando una persona no pasa por ese momento de obediencia, de tratos de Dios, y por eso cuando no pasamos por allí, pues en la vida vamos pasando estos tratos de Dios, estas escuelas de quebrantamiento, para que ustedes y yo podamos entender y ubicar una visión correcta desde la visión de Dios para nuestras vidas. Agar tiene que enfrentar una visión nueva, porque Agar en medio de todo tuvo una actitud altiva. Miró mal a Sara, la hizo sentir menospreciada. Y Agar pensó que el hecho de tener un hijo de Abraham la iba a posicionar de sacar esclava a ser una gran mujer y una gran esposa, cuando socialmente en esa época no iba a ser. Entonces muchos de nosotros, enfrentando lo que viene, parece ser cuando todo está bien en nuestras vidas. Cuando creemos que hemos alcanzado algo con nuestras manos, Dios conoce los corazones, y dice la Biblia que Dios pesa los corazones. Dios sabe la intención del espíritu del ser humano, y por eso Agar tiene que pasar por un trato. Agar, la egipcia, una mujer, hoy en día empieza a pasar un trato. Y mira que cuando una mujer puede sentirse que está realizada, que no necesita más, hoy en día estamos hablando de empoderamientos femeninos, pero no se dan cuenta que no hay nada que hacer. Dios creó a un hombre, a una mujer para complementarse de una u otra manera. Hay una complementación del hombre y la mujer en la parte social, en la parte emocional y hasta en la parte sexual. Hay una complementación que su naturaleza hace que se complemente cuando tiene que tener una relación como pareja. Entonces, familia, hoy viendo todo esto, la acción resultante es la preocupación por las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y si las tomamos fuera de Dios, es cuando vienen los problemas más serios. Por eso, familia, estas acciones resultantes, dice, por su hijo. Los códigos legales ahora de el Nuxi y de Hammurabi, habían estos códigos matrimoniales donde nos dejaba ver los deberes, los derechos, las obligaciones contratales de un matrimonio, pero también en estas leyes de este entonces, porque todavía no estaba instituida las leyes de Dios por medio de Moisés, se regían por estas leyes. Ahora, estas leyes nos daban y nos decían que un joven a los 17 años era la hora de salir de casa. Estas leyes se instauraban ya, y el día que se querían aplicar, se podían aplicar sin ningún problema. Prácticamente la mayoría de edad, de entre los 16, 17, 18 años hasta 21 años, era normal de que si un padre quería expulsar a un hijo, lo podía hacer. Porque ya era la hora de despegarse de sus padres. Entonces, en esta acción, en estos códigos legales, ellos se acogen a esta ley, pero Dios tiene que hablarle a Abraham para darle seguridad, para darle paz, porque él dice, Señor, estos códigos acudimos a ellos cuando no acudimos primero a tu voz ni a respaldarnos en tu presencia. Ahora tenemos que volver a acudir a ellos para expulsar a un hijo que ya es mío, que no pensé primero en esas acciones y el resultado de ellas, y ahora mi esposa me dice que tengo que echarla. Y Dios tiene que hablarle a Abraham para darle paz y decirle esto. Vea lo que dice el texto. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz. Oye, no que le obedezca, sino que la oiga. No se trata aquí de guerra de géneros, como hoy día vemos en los matrimonios. A ver quién manda, quién es el que tiene la última palabra. No, el matrimonio no se trata de esa guerra de géneros, sino de oír la voz de ella en medio de su dolor y tomar determinaciones delante de Dios. Y vea lo que dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. La promesa era
lo que Dios había dado. De su boca, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Tal vez no es a su tiempo, no es al tiempo que nosotros querramos. En Abraham Dios estaba trabajando un tema que se llamaba la fe, porque en Abraham fue llamado el padre de la fe. Entonces hay veces no vienen las respuestas de Dios o las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, porque Dios está trabajando en nosotros áreas diferentes sin que ustedes y yo nos demos cuenta. Y eso es el porqué. Usted en la vida tendrá que comprender por qué las cosas en Dios no llegan cuando usted quiere, sino en los tiempos de Dios. Ese tiempo de Dios, cuando Dios ve que usted está listo para tener eso, y su corazón y su vida está listo para proyectarla, Dios lo hace. Antes no. ¿Para qué? Entonces vea lo que dice el texto. Entonces aquí Dios tiene que hablarle a Abraham para darle seguridad. Y es que en las decisiones que tomas, tienes que reevaluar, porque en Isaac será llamada descendencia. Y vea que aquí pues Ismael tiene ya 17 años, tiene que irse, pero Dios le habla para que Isaac reevalúe la decisión que va a hacer. Y mire que este problemita hasta el día de hoy, Israel todavía lo tiene, históricamente hablando. Entonces, familia, aquí hay un tema, y es que ahora a Agar le toca asumir también sus acciones resultantes, porque ella podía acudir a un tema en estas leyes del Nuxi. Y podía acudir a ellas y decir, no lo hagan, por favor, esperemos un tiempo de gracia para que puedan hacer esto. Pero pues la actitud que tuvo Agar tuvo que acelerar el proceso de enfrentar el desierto. Y hay actitudes donde nosotros aceleramos un proceso en nuestra vida, ¿cierto? En el pueblo de Israel duraba aproximadamente 40 días para llegar a la tierra prometida, pero su actitud aceleró el proceso de estar 40 años en el desierto. Y es que depende de tu aptitud y de tu actitud, cuánto quieres durar en la prueba. Porque si tu actitud es altiva, te estás enfrentando a enfrentar un desierto muy rápido y a enfrentarlo como viene. La Biblia dice 3 veces en los Proverbios, antes de la caída es la altivez de espíritu. Y hay veces nosotros como parejas, como hijos de Dios, como personas que sabemos, como hijos de Dios que tenemos el conocimiento de la Escritura, sabemos que hay algo en la humildad, en las pocas palabras. Por eso la Biblia, que día mi esposa hablaba y decía algo. Dios nos dio 2 oídos para escuchar más y hablar menos. Y definitivamente en las parejas tenemos que hablar menos y escuchar más. Entonces, familia, hoy acá tiene que hablar este tema y decir este tema en cuanto a cómo Dios tiene que hablarle a Abraham para reevaluar su tema de Isaac. Y gracias a Dios, Dios tiene el control de todo, aún de nuestros errores, como que Dios asume la carga de las acciones resultantes de nuestros errores. Y vea lo que dice el versículo número 12, ¿no? 12 y 13. Y dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación grande, porque es tu descendiente. Oye, qué tremendo. Dios, en la fidelidad de Dios, la promesa que Dios ha hecho en nosotros es tan poderosa de parte de Dios que puede cubrir a otras personas. En esta hora o en ese día también cubrió a Isaac, porque a Ismael, porque era descendiente de Abraham. Entonces, como que Dios, en la acción resultante, bueno, Dios tiene el control de todo y le dice, hágale tranquilo, y a ese muchacho yo voy a también estar a cargo porque es tu descendiente. Entonces vea lo que dice la Escritura. Dios tiene el control de todo. Y dice el versículo 14, entonces Abraham
se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¡Qué tremendo! Mire que hay decisiones en la vida que nos van a ayudar a enfrentar un desierto. La actitud y la aptitud que tuvo Agar e inclusive Ismael, porque quién sabe, ¿no? Si parece ser que el ejemplo de Agar, Ismael tuvo poder unas ínfulas, una influencia, y los dos ahora tienen que proyectarse a enfrentar lo que viene como el conflicto detonante, como la acción resultante, y la acción resultante ahora es enfrentar un desierto, ella y su muchacho solos, entre comillas, solos. Y número 3, ¿cómo enfrentar entonces? Enfrentando lo que viene. Primero, como el conflicto detonante. Segundo, como la acción resultante. Y número 3, como el desierto sofocante. Y realmente la prueba es dura. Enfrentar los desiertos en el ser humano, estas pruebas que son tan áridas para nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu inclusive. Son momentos de desiertos difíciles, desiertos donde uno lo enfrenta y uno cree que uno está solo en el desierto. Uno cree que cuando usted enfrenta las pruebas, Dios se alejó de ti. Parece ser que Dios está callado, parece ser que Dios se olvidó de nosotros cuando enfrentamos muchas pruebas. Y cuando uno enfrenta lo que viene, enfrentar un desierto no es fácil. Y enfrentarlo solo no es fácil. Enfrentarlo una madre soltera en este caso, porque hay madres que ahorita tenían un hogar y por X y Y motivo, en la pandemia o en estos tiempos, por X y Y cosa, por conflictos detonantes, por acciones resultantes, hoy están en un desierto sofocante. Este desierto que parece ser que no hay nada, usted voltea a mirar y lo único que hay es arena, no hay respuestas a su vida. Este desierto sofocante, la prueba te sofoca, el sol está dándote duro y no hayas qué hacer. Esto le pasó a Agar. Y Agar dice en el versículo, pon tus ojos por favor en el versículo número 15, Abraham la despachó con un botellón de agua encima, no mentiras, un odre de agua, puede ser, haga de cuenta, un botellón de agua, pero un botellón de agua en el desierto, créame que no es mucho. Siempre el botellón es grande, pero no alcanza para atravesar el desierto del Sahara, no alcanza un botellón, y mucho menos el desierto de Beerseba, aunque era mucho más pequeño, no iba a alcanzar. Entonces, parece ser que la deshidratación espiritual en medio de las pruebas es tremenda. Y aquí hay una deshidratación espiritual tremendo. Mentalmente te deshidratas, espiritualmente te deshidratas y físicamente uno se deshidrata. Y la presencia de Dios tiene que venir como ríos de agua viva a tomar al ser humano, porque si no se muere en medio de la prueba. Entonces, vea lo que habla en este desierto sofocante. Nos pasa por escasez. Y hay personas que no se dan cuenta que en medio de las situaciones, si nuestro corazón se eleva, dice la Escritura, lo había dicho anteriormente, 3 veces en los Proverbios dice, antes de la altivez o antes de la caída es la altivez de espíritu. Y antes de que Agar cayese, ella estaba tal vez altiva de espíritu y hasta su hijo también lo estaba. Y entonces cuando creemos que nosotros tenemos la razón, cuando nosotros creemos que somos los únicos dueños de la autoridad y de la verdad, entonces Dios nos quebranta y nos deja pasar por la escuela del quebranto. Esa escuela del quebranto donde cuando no ves que lo que tienes, la bendición de todo lo que Dios te ha rodeado, hay alguna actitud en donde tiene Dios que pasarnos para entender
nosotros lo que Dios nos ha dado y el valor de cada cosa de lo que Dios nos da, aún de la comida que Dios pone enfrente, del fruto de tu trabajo, es bendición de Dios. Pero tenemos que entender varios temas. Entonces, vea lo que dice la Escritura. Entonces, nos pasa por la escasez. Y vea lo que dice la Escritura, versículo 15. Y le faltó agua en el odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia como tiro de un arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y vea que cuando Dios nos pasa por ese desierto sofocante, nos pasa por la escasez, pero nos desespera y tratamos de huir de la realidad. Tratamos muchas veces de caminar por ese desierto que nos está sofocando, pero muchas personas no lo enfrentan y no recurren a Dios en ese momento, sino que Dios es la última opción para tomar en medio de un desierto. Y hay personas que hasta que Dios no los lleva al límite, oiga, no se aferran a Dios. Y parece ser que el caso de Agar, hombre, ella había tenido una experiencia con Dios unos capítulos más atrás y ahora no se acuerda que Dios está con ella, pero parece ser que el texto no nos deja ver que ella haya clamado a Dios o algo así. Y coge a su muchacho, a su hijo, lo mete debajo de un arbusto para que el sol no lo tueste más de lo que lo estaba deshidratando y pegándole. Y ella se va como a distancia de un tiro de arco, sale de la realidad y dice, yo no voy a ver cuando mi hijo muera. Y hay madres que han perdido la fe en medio del desierto sofocante que está pasando y quieren escapar de la realidad. Esta mujer escapó de la realidad, se sentó como a un tiro de arco, 50 metros, 100 metros a más tardar, porque el arco y la flecha sean buenos. 50, 100 metros, se fue lejos de su hijo. Y sabe que hay muchos de nosotros, mujeres y hombres, que en medio del desierto, uno busca alejarse, uno busca escapar de una realidad, en vez de afrontarla de la mano de Dios y buscar una solución a eso. Esta mujer dijo, me quiero ir. Y hay momentos donde el ser humano quiere estar solo. Es entendible. Es entendible donde el ser humano quiere estar solo y en medio de la prueba para tener, como Abraham tuvo, esa parte de que tuvo de reevaluar, de hacer una reflexión y reevaluar sus acciones. Pero después de que tú has tomado acciones delante de Dios, no hay nada que nos toque hacer. Lo único que hay que reevaluar es nuestra actitud, nuestra confianza o nuestra altivez o esa falla que tenemos y ponerla delante de Dios. Ahora, esta mujer se escapa de la realidad, ve a su hijo, lo mete allí en un arbusto y ella se va a distancia, a un tiro de arco. Y hay algo que dice acá, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Oiga, Ismael alza la voz a Dios, parece ser, y Dios lo oye. Y este muchacho lloró. Hay una búsqueda del ser humano en medio de la prueba. Y si hay veces un padre no lo hace, un hijo sí lo hace. Y esto es lo hermoso dentro de la familia. Si un padre en medio de la prueba está tan nublado porque no sabe ni cómo enfrentar lo que viene, pero hay que enfrentarlo. Los golpes de la vida son así, hay que enfrentarlos. Y enfrentando el conflicto detonante, enfrentando la acción resultante y enfrentando el desierto sofocante, este muchacho alza la voz a Dios y lloró. Hay un quebranto genuino. Y es que la escuela del quebranto precisamente lo que busca a través de las pruebas y a través de los desiertos es quebrar la voluntad del ser humano, es quebrar la altivez y el orgullo del ser humano para que se parezcan a Dios. Y usted me va a decir, ¿cómo así? Mire, Dios, siendo el Rey que es en el cielo,
se humilló a sí mismo y se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, forma de un ser humano. Y con toda su gloria se humilló a sí mismo y fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Lo abofetearon, lo escupieron, lo lapidaron por causa del propósito de Dios. Y siendo Dios no escatimó a cosa que aferrarse, dice Filipenses 2, sino que se sometió a la voluntad de Dios para llegar a la cruz, a su muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó a lo sumo. Y en medio de estos desiertos, cuando Dios nos pasa por desiertos, Dios mío, nos tiene que quebrantar ese orgullo que el ser humano a veces tiene y decir, es que el yo tiene que ser quebrantado, ese egocentrismo tiene que ser quebrado. Y cuando es quebrado ese orgullo, ese tema, es donde Dios escucha. La Biblia dice que Dios de lejos mira a los altivos de corazón, pero sustenta a los que son quebrantados de espíritu, a los que son humildes delante del Señor. ¿No? Y qué bueno cuando a usted no le importa nada y puede quebrar el orgullo en medio de esta situación. Mire que en medio de la situación que estemos pasando, este muchacho, Dios escucha el clamor de él. Y vea lo que dice la Escritura. Versículo número 16, y dice, versículo 17, dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Mire que el muchacho fue el que clamó a Dios. Si en medio del desierto tú puedes quebrantar ese molde que no dejas, que muchas veces Dios escuche tu vocita interior, pues Dios tiene que pasarte por allí. Oye, y acá el primero que quiebra el molde en la escuela del quebranto es el muchacho, antes que Agar. Yo no sé si ella, por ser egipcia, tenía algo, se creía algo, porque es que aquí hay un contexto muy, muy tremendo. Para los egipcios dice que era, ¿cuál es el término? Abominación sentarse con un hebreo. Y aquí los papeles están cruzados. Ahora una egipcia es esclava de un hebreo. Entonces aquí hay un tema tremendo de social y de fondo que no sé Dios que estaba tratando con Agar. Y mire que muchos de nosotros podemos ser humildes, pero podemos ser altivos en algo. Y Dios quiere quebrarnos el molde. Dios quiere quebrarnos el molde y por eso pasan unas situaciones que son unos desiertos sofocantes para que tú clames a Dios. Y hay algo aquí, vea lo que dice en este desierto sofocante. Dios escucha en el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Y dice la palabra, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Oye, qué hermoso Dios. Porque cuando tú quiebras el molde, cuando por fin le pides ayuda al Señor, Dios envía su ayuda. En este caso, Dios envió un ángel. Y hay algo, que el ángel del Señor viene aquí a Agar, y me gusta porque le dice a Agar, ¿qué tienes, Agar? ¿Sabe que dice la Escritura que Dios sabe de todas nuestras peticiones, de nuestras necesidades, antes de que nosotros se las pidamos? Y Dios sabe por tú y yo por qué estamos pasando. El desierto que estemos pasando, la prueba que estemos pasando, Dios la sabe. Y lo bueno es que desde la Escritura nos dice, ¿qué tienes? Mire que la frase que Jesús usaba con las personas cuando llegaban a su presencia, ¿qué quieres que yo te haga? La disposición de Dios para con el ser humano siempre ha estado. Lo que pasa es que nosotros nos hemos alejado tanto que ya no vemos a Dios ni siquiera en el desierto. Y Dios quiere mostrarnos que Dios no está con nosotros solo cuando estamos bien, cuando estamos estables de todo, que tenemos techo, comida para nuestras necesidades. Parece ser que Dios no lo necesitamos.
Pero cuando usted está en la crisis y si tampoco cree que necesita a Dios, créame que Dios tiene que quebrar ese molde. Y a través de la prueba es donde uno se da cuenta y la prueba nos sensibiliza con Dios. Realmente el resultado de la prueba, el propósito de la prueba es que te sensibilices con Dios. Mire que muchos de ustedes están acostumbrados a recibir palabra, pero el día de mañana que les toque enfrentar un desierto, acuérdense de poner en práctica, ya tienen una guía de cómo hacer esto. Porque Dios nos va a llevar a puntos de presión para que usted quiebre el molde y pueda pedirle ayuda a Él. No es que usted tenga un Dios que lo quiera meter y sumergir a lo más profundo de la prueba porque Él quiere. No, es porque el ser humano, cada vez que se distancia de Dios, oiga, se lanza con un egocentrismo, ese enano se va creciendo dentro hasta llegar al punto de que en el egocentrismo del ser humano, en el humanismo del ser humano, todo lo que gira en el mundo tiene que girar en pro al ser humano. Y el centro del universo llega a ser el ser humano. Por eso Dios tiene que mostrarle que el centro del universo no es el ser humano. El centro hoy en día de nuestras vidas debería de ser Cristo. El centro de nuestra vida, el eje de donde debería de girar nuestra vida, se debería de llamar Dios. Pero hasta que el ser humano entienda la bendición de poder acercarse a Dios, es un beneficio muy grande. Y vea lo que dice la Escritura. Entonces Dios le envía ayuda. En el Salmo capítulo 31, 21, dice algo que me gustó. Y vea lo que dice el Salmo 31, 21. Dice la Escritura: bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en su ciudad fortificada. Salmo 31, 21. Y dice así: y decía yo en mi premura, cortado soy yo delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando yo a ti clamaba. Mire que este muchacho quebró el tema y en medio de sus ruegos Dios escuchó su voz. ¿Sabe que Dios está allí esperando y envía a su ángel para que ustedes y yo entendamos la voz de Dios? Y me gusta el texto, vea lo que dice allí en el versículo número 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas. Si hay algo que en medio del desierto, cuando enfrentamos cosas que no sabemos, cuando enfrentamos un futuro incierto, lo primero que llega al ser humano es el miedo, el temor. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora quién me va a ayudar? ¿Y ahora aquí quién hay? En medio del desierto yo imagino a esta mujer que volteaba a mirar y lo único que miraba era arena y sentía ese sofocante calor en el día y ese frío intenso en la noche. Pero cuando Dios nos quiebra este molde y se nos acaban nuestros recursos, lo que tenemos a la mano, Dios hace cosas maravillosas. Definitivamente el ser humano hace hasta donde puede, pero la fe empieza en el límite de lo imposible para el hombre. Y vea lo que dice la Escritura acá. Entonces Dios envía a su ángel y vea lo que le dice: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Oiga, Dios escuchó, fue la voz de este joven, de Ismael. Dios escuchó su oración. No sé cuál fue, qué pudo haber sido la oración de Ismael, pero de que quebró el molde Ismael delante de Dios, lo quebró. Y pasar por la escuela del quebrantamiento para enfrentar lo que viene. Definitivamente usted solo puede enfrentar lo que viene, lo que está pasando en su vida, de la mano de Dios, Quiebre el molde. Alce su voz a Dios en esta mañana y quiebre el molde. Porque créame, ni usted ni yo sabemos cómo enfrentar muchas pruebas. La única manera de enfrentar esto
y de enfrentar la situación que usted esté pasando es alce su voz a Dios, que Dios lo va a escuchar. Sobre todo los jóvenes. Hay muchos jóvenes en esta época que creen que Dios está muy lejos de nosotros, cuando Dios está muy cercano a nosotros. Y hoy Dios está cercano a ti y a mí en esta mañana. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí en esa cruz, para darnos vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Entonces hoy quiero mostrarte a través de la Escritura cómo hizo Dios. Y vea lo que dice la Escritura. Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Óyeme bien, familia, si hay algo que Dios está empecinado es con la juventud en estos tiempos. Y Dios ha enviado palabra y los padres tienen que escuchar la voz de Dios para fortalecerse y levantar a sus hijos. Muchos de los jóvenes de hoy en día están entrando en crisis. Estamos viendo jóvenes que están entrando con las enfermedades del siglo XXI, la depresión, el ansia, la desesperación. Pero hay jóvenes que cuando pasan por desiertos, quiebran su molde y alzan su voz a Dios. Y hay padres que en medio del desierto tienen que quebrar su molde, escuchar la voz de Dios y vea que Dios ha venido para levantarnos, para fortalecernos y ayudarnos a levantar en medio de la prueba. El Salmo capítulo 32, en el versículo 8, dice esta palabra y quiero mostrárselas y quiero dedicárselas a todos los que están pasando por un desierto y enfrentando lo que no saben. Dice el Salmo capítulo 32 en el versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios ha fijado en usted, padre de familia que me ve en esta mañana, sus ojos. Dios ha fijado sus ojos, joven que me ves en esta mañana, en ti. Y Dios ha dado promesas para los jóvenes. ¿Sabe que como jóvenes hay veces caemos como jóvenes, somos fluctuantes muchas veces? Como jóvenes hay muchos temas. Vea lo que dice Isaías capítulo 40, el versículo número 29. Isaías 40, 29. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, vean los peros de Dios, me fascina. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Jóvenes, Dios ha dado promesa a nosotros, los que esperamos en Dios. Mire que ahorita enfrentando lo que venga, aprenda a esperar en Dios, aprenda a orar, empieza a clamar, aprenda a clamar a Dios y a esperar. Vendrán nuevas fuerzas, vendrán nuevas cuestiones en nosotros. Y vea lo que dice la Escritura. Entonces, levántate y alza al muchacho. Padres, levántese en esta hora y levanten a sus hijos con una buena palabra, porque en medio de la crisis, usted también, papá, usted joven, tiene que escuchar la voz de Dios. Levántese y para adelante. No hay nada que hacer. Y enfrentando lo que viene, hay que escuchar la voz de Dios en medio del desierto. Levántese y hágale, porque hay promesas de Dios. Aún en medio del desierto hay promesas. Y vea lo que dice Dios. Y levántate y alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Familia, si hay algo, y si Cristo no viene pronto, hay una promesa que nosotros los jóvenes somos los que tenemos que conquistar las nuevas fronteras en nuestras naciones, fronteras digitales, fronteras universitarias, fronteras deportivas, fronteras en varios métodos. Jóvenes que sirven a Dios, fronteras ministeriales. Hoy, gracias a Dios por el Facebook, estamos rompiendo fronteras ministeriales. Y hoy en día, ver en los resultados del Facebook, nos ven hasta en África, en Italia, en España, en Portugal,
Oigan, nos ven en varios sitios. Y mire que la crisis en medio de la pandemia sirvió para que nosotros pudiésemos romper fronteras. Familia, hoy en esta mañana, álcese, levántese en la fe de Dios. Usted puede llegar hasta donde usted llega, pero la fe empieza en el límite cuando es imposible para el ser humano. Y cuando una persona se levanta en fe, porque Dios lo que quiere ver es la actitud suya en medio de la prueba. Y la actitud te conlleva una actitud de fe. Levántese. Sí, pero ¿para dónde me levanto, Señor, si esto es un desierto? Levántese y camine. Ok, Señor, nos voy a levantar, voy a sostener a mi hijo de mi mano y voy a caminar. ¿Para dónde? No sé, camine. Y vea lo que dice la Escritura. Número 4, y termino en esta mañana. Dice la palabra del Señor, versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos. Mire, dijo un día mi papá espiritual esta frase que me marcó a mí para toda la vida. La decisión de un hombre hace mover a Dios. Cuando usted decide caminar, Dios se mueve. Antes no. Hasta que ella no decidió caminar, hasta que ella no decidió actuar, hasta que ella no le puso a su oración acción, no pasó nada. Porque es que hay algunos que dicen, Señor, ayúdenme, pero si no hace nada. La oración es lo que hace el efecto en Dios. La oración con fe es acción, y es aquí donde Dios se mueve. Y vea lo que dice el versículo número 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¡Uy, qué tremendo! Número 4. En la escuela, esta escuela del quebrantamiento, enfrentando lo que viene, como el conflicto detonante, como la acción resultante, como el desierto sofocante. Número 4, como la restauración abundante. Si hay algo que Dios quiere restaurarnos después del desierto. Y vea, póngale pies a su oración. Esta oración, la fe, ponerle fe a su oración, esta acción de parte de Dios es lo que Dios busca. Cuando usted se levanta en fe, y en este levantar que usted tiene en fe, Dios va a bendecirlo. Mire lo que hace Dios en esta acción que hace. Y entonces Dios le abrió los ojos. Oiga, esta mujer era ciega en medio de la crisis. ¿Quién dijo que en medio de la crisis Dios no puede dar un auxilio? ¿Quién dice que en medio de la crisis Dios puede hacer algo? Familia, si en medio de la crisis Dios nos tiene que abrir los ojos. Mire que hay veces yo le he dicho al Señor, Señor, danos una idea. Pero hay veces Dios también, más que una idea, nos abre los ojos. Hay cosas que las tenemos enfrente. Hace muchos años yo estaba en un desierto, enfrentando una prueba muy dura. Y leyendo la palabra, pues como cristiano, antes de ser pastor, soy creyente. Y primero en esa prueba me fui a la palabra. Y Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y yo leía el texto y yo como que veía que Dios me estaba hablando a mí. ¿Qué tienes en tu mano? Y yo, pues la Biblia, pero ¿qué, Señor? Y como que Dios me decía, pues cabezón, trabájeme a mí, siga trabajando en la palabra y yo lo voy a respaldar. Oye, y tomé una decisión equivocada. Hice un préstamo de 6 millones de pesos para montar un negocio, una idea. Y empecé, como hace muchos años, a comercializar ropa. Y estando acá, el negocio se vino a pique, llegó Falabella, Dios bendiga a Falabella, y todos estos temas. Oiga, y el negocio se fue a pique, porque la ropa llegó mucho más barata, etcétera, todos estos temas. Y, óigame, y la gente aquí, cuando empecé el negocio, llegaba y la daba y decía, bueno, ¿y en cuántos pagos? ¿En cuántos contados? Y yo le dije, en 2, usted cuenta una y yo cuento la otra. Y ni por eso. Hay personas que se demoraban hasta 6 meses. El negocio fue a pique, fue una total decepción económica en un emprendimiento que hice. Pero vea lo que hizo Dios. La restauración es abundante. Entonces Dios le abrió los ojos
y Dios tiene que abrirnos los ojos. Es una idea o algo usted tiene en sus manos o enfrente y no se ha dado cuenta. Pídale a Dios o que le dé una idea o que le abra los ojos para ver lo que usted tiene enfrente o tiene en sus manos y usted no se ha dado cuenta. Y mire lo que dice la Escritura. Y vea lo que dice la Escritura. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue lleno el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Si Dios hay algo que bien hace y nos da palabra, también su palabra nos ayuda a esa parte física. Y esas promesas de Dios, vea lo que Dios hace. Nos quita esas vendas que hay veces la negatividad o los mismos problemas nos vendan el entendimiento, porque hay gente que en el problema se vuelve negativo. No, es que no, eso no. Yo cada vez, hay veces hablo con personas, ¿y cómo está? No, esto está pero terrible. Y hola, ¿y cómo está? No, pastor, oiga, lo primero que les escucho es el no por delante. Y yo digo, oiga Dios, pero esta gente me saludan, ¿qué hubo, mi hermano? Hola, pastor, ¿cómo está? Y bien, mi hermano. ¿Y usted cómo le ha ido? No, pastor, esto está... No entren con el no. ¿Sabe que hay veces nos toca ver como Dios ve la circunstancia? Y Dios les toca abrirnos los ojos. Vea lo que dice la Escritura. Entonces, qué tremendo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue lleno el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y toca decirle a Dios, sea su oración, si va a mandar una hoja de vida, si va a poner algo, un emprendimiento. Aquí hubo un joven de la iglesia que dependía de una empresa. Y este joven, Dios le abrió los ojos y le dijo, antes de la pandemia, empezó en enero, y dijo, voy a montar mi pequeña empresita. Y montó una empresa de arepitas. Oiga, y ahí van, le cuento. Ahí van delante de Dios. Hombre, si otros pueden en medio de la crisis, ¿por qué nosotros no? Hay una fuente, pero uno tiene que verla de parte de Dios. Ahora, vea lo que dice la Escritura. Y fue lleno el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Hombre, cuando la restauración está y nos abre los ojos, hombre, esta fuente va a ser una fuente para nosotros. Dice la Biblia que cuando creemos en Cristo, correrán en nosotros fuentes de agua viva. Y a veces Dios tiene que ser el Señor Jesucristo, esa fuente en medio del desierto que llene y complemente e hidrate nuestro espíritu para poder ver en un plano del plano espiritual al plano natural, de ver las cosas. Y Cristo, cuando llena como fuente de agua en mi vida y en mi corazón, yo puedo ver mejor las cosas. Porque es que hay veces, si mi espíritu no está bien, mis emociones no van a estar bien. Colosenses habla sobre la inteligencia espiritual en el capítulo 1, versículo 9. Una inteligencia espiritual, y la inteligencia espiritual afecta la parte emocional, afecta otras cognitividades que tiene el ser humano. Entonces, familia, qué hermoso que aquí podamos abrir los ojos y ver una fuente de agua. Y vea lo que dice el texto. Y Dios estaba con el muchacho. En la restauración Dios nos deja ver que en todo el camino que andamos, siempre Dios estuvo con nosotros. Hay una frase o una historia dentro del ámbito cristiano que se llama huellas en la arena. Una vez una amiga muy querida en un cumpleaños me regaló esa esquela y se llamaba Huellas en la arena, y trata de ver de que como que un joven está caminando con el Señor y mirando las huellas en la arena de la vida, de los desiertos que ha pasado. Y el joven le dice, Señor, venga, yo miro acá en las huellas que hay 4 huellas, las tuyas y las mías. Y en los momentos más difíciles de mi vida me dejaste solo, porque solo hay un par de huellas en la arena. Señor, yo deduzco que en los momentos más difíciles de mi vida, acá en estos desiertos, solo hay un par de huellas en la arena y tú me dejaste solo.
Y el Señor se voltea a decirle, yo nunca te dejé solo, hay un par de huellas en la arena, pero son las mías, yo te estaba cargando. Familia, en medio de estas crisis y en medio de estos problemas, Dios ha estado con nosotros y Dios va a estar con nosotros. Pero hay veces, por eso es que nos toca, casi que obligatorio, el ser humano le toca pasar por procesos de desiertos, por desiertos sofocantes, para que entienda y le quiebre el molde de quién es usted, su estructura mental. ¿Sabe que a veces no son nuestras fuerzas? La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Realmente somos débiles, el ser humano es débil. Hay algunos que tienen una fortaleza mental muy brutal y yo digo, Señor, qué persona digna, qué persona tan calidosa en tener esa estructura mental. Pero cuando llega la enfermedad o cuando llega un desierto, a veces estas estructuras mentales se desmoronan. Y ese desmoronamiento nos deja ver que somos débiles y necesitamos a Dios. Pero lo bueno es que cuando estamos con Dios, y dice, y Dios estaba con el muchacho y creció. Oiga, en medio de la crisis, lo ayudó a desarrollar habilidades en medio de la crisis a este muchacho. Y creció, o sea, el desierto, la prueba fue su hábitat. La prueba fue su hábitat. Y cuando hay personas que se han desarrollado en un hábitat de que les toca duro, hombre, son personas que están con Dios y son capaces de lograr muchas cosas. Yo tengo un hermano muy querido en la fe, el negrito Roger, y Roger siempre fue de calle, siempre fue el comercio de la calle, se conseguía las cosas vendiendo aquí, vendiendo allá, y hoy en día vende la gasolina por allá en Cumaral, o en Acacías, o en Villao, ahí en el Meta. Oiga, y este tema a este hombre le ha costado en Dios, pero va por adelante. Y cuando Dios está con nosotros, nos ayuda en medio de la crisis, y a estar en la crisis, y en medio de ese hábitat, le ayuda a ser un guerrero. Y Dios nos está llevando a ser guerreros en medio de la crisis, a ser fuertes en medio de la crisis. Y vea que este muchacho, Dios estaba con él, y dice el texto, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Miércoles. La crisis fue su casa, y en la crisis aprendió, dentro de la crisis, a tener habilidades, a desarrollar tal vez habilidades que él nunca de pronto había creído. Y una de las habilidades es ser tirador de arco, que él desarrolló acá. Familia, y yo les quiero decir una cuestión. En el desierto, ¿qué hay? Fue tirador de arco, pues muy bacano que haya sido tirador de arco. Pero si la provisión no la manda Dios, ¿qué iba a cazar este muchacho? Dios le enviaba la provisión y él aprendió a cazarla. Dios va a estar con nosotros en medio de la crisis, en medio de la prueba, pero necesitamos desarrollar ciertas habilidades, quebrando el molde primero en nosotros, ese orgullo en nosotros, para que Dios pueda desarrollar nuevas habilidades en nosotros. Y Dios va a poner dones, talentos en usted que pueda desarrollar en medio de esta crisis. Y termino esta serie de la Escuela del Quebranto, que ha sido muy edificante, enfrentando lo que viene. Y enfrente lo que viene en medio de esto. Y mire lo que hace ellos dos aún en el medio del desierto. Y termino con esto. Y habitó en el desierto de Parán. Oiga, la prueba ahora era su hábitat. Aprendieron a convivir, pero también a proyectarse. Y dice, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Óigame, hasta lo proyectó, le hizo un proyecto de vida en medio de la crisis. Familia, en medio de la crisis, proyecte a sus hijos para un proyecto de vida. Esa persona que también haya pasado por el desierto,
para que por medio de ellos, cuando dos personas han pasado por una escuela del quebrantamiento, por escuelas que les han hecho quebrar el molde, van a poder enfrentar lo que venga de ahora en adelante. Familia, en esta mañana vamos a orar y vamos a mirar para enfrentar lo que venga en nuestras vidas, en lo que somos. No miremos ya más la prueba o la crisis. Empiece a mirar a Dios en medio de la crisis. Padre, gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Señor, hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú te glorifiques, Dios. Señor, hoy en la prueba rompemos el molde y clamamos a ti, Dios. Señor, hoy clamo a ti por tu iglesia, por las personas que están conectados hoy en esta mañana. Y hoy te clamo, Señor. Clamo a ti, Dios, para que tú nos ayudes. Señor, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de nuestras vidas, ten misericordia de todos nosotros aquí hoy, Señor. Y quiero ser el primero en quebrar mi molde. Señor, yo no puedo vivir en un desierto si tú no estás conmigo. Ayúdame, Señor. Hoy me rindo a ti como creyente. A ti, Señor, yo me rindo a ti, Señor. Sin ti, Señor, no puedo. Soy débil. Y hoy digo que soy fuerte, pero en ti, Señor. Diga el débil, fuerte soy. Padre, hoy en mi debilidad como hombre, en mi debilidad como persona, en mi debilidad como esposo, te pido que me ayudes. En mi debilidad como creyente, te pido que me ayudes. En mis debilidades como ser humano, por favor, ten misericordia. Ayúdame a caminar como tú quieres. Señor, hoy bendigo a cada persona que quiebra su molde acá. Dígale conmigo al Señor: Señor, hoy en esta mañana yo quiebro mi molde. Hoy clamo a ti, Señor. Hoy quiebro lo que soy. Si hay un orgullo, si hay algo que no te gusta de mí, Señor, dame de ti, Señor. Como tú quebraste tu molde, lo quebraste en el cielo. Dejaste de ser rey y fuiste un hombre sencillo para morir en la cruz por obediencia al Padre. Señor, hoy te clamo, porque aún en la cruz, aún en medio del desierto, el Señor Jesús, antes de morir, alzó su voz al cielo y te clamó a ti, Señor. Y pensó, Señor, en algún momento, Señor, como cuando dijiste en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, es que no podías ver el pecado que Cristo se había imputado de la humanidad. Todo el pecado de la humanidad se lo había imputado el mismo Señor Jesucristo en esa cruz. Pero nunca lo dejaste. Te crucificaste también allí con tu Hijo, Señor. Las marcas de mi Cristo están en ti, Señor. Y hoy puedo entender, mi Señor Jesucristo, esta cuestión. Padre de la gloria, hoy en esta mañana, Espíritu Santo, hoy te pido, Rey del cielo, que tú te glorifiques, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo que tú eres. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes, por favor. Señor, hoy en esta hora te pedimos, clamamos a ti por cada hogar acá, Señor, que está pasando una crisis, que está pasando, Señor, tal vez, Señor, un desierto, una circunstancia. Aquellos que se están proyectando y que han salido de crisis, te quiero pedir que los ayudes, para que puedan tomar decisiones claras, porque las decisiones que tomamos hoy afectarán nuestro futuro. Señor, y los que de pronto estén, Señor, para pasar en un desierto, Señor, ayúdalos. Ayúdalos a enfrentar lo que viene de tu mano preciosa. Señor, hoy bendigo a esta iglesia interactiva, a esta iglesia virtual, Señor, a esta iglesia online, a estos que se conectan delante de ti, Señor, son tuyos, son tus hijos.
Quiero pedirle en esta mañana, si usted que me está escuchando hoy y quiere aceptar a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador personal, repita conmigo o sígame en esta oración, no repita, sígame en esta oración conmigo en esta mañana. Y diga conmigo: Señor Jesucristo, hoy reconozco que soy débil, que soy pecador, constantemente me alejo de ti, Señor. Padre, pero hoy te reconozco que en medio de la crisis, en medio de la prueba, tú has estado conmigo. Perdóname, Señor. Hoy te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. En Cristo Jesús y por tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por cada hogar que nos ve en esta mañana. Gracias por cada familia y por cada uno de los que están aquí. Si hay peticiones, hay unas peticiones por las que nos están enviando por orar. Gracias. Quiero que usted hoy podamos orar en estas peticiones. Alexandra, allá en Cúcuta, me pide oración por su hijo Andrés, está enfermo. Vamos a orar por Andresito en esta mañana. Vamos a orar oración por el hogar de Jorge y Erika Tobar y los desiertos que están pasando, por la salud de Erika, que está enfermita, tiene lupus, está hospitalizada. Vamos a orar por esta familia hermosa y vamos a pedir oración por la señora Alcira Ardila, que se encuentra hospitalizada, la abuelita y sus niños de Girón. Ok, vamos a orar por estas peticiones, y si usted tiene una petición en esta mañana, quiero que hoy la ponga delante del Señor. Yo tengo una petición, los hogares de cada uno de nosotros, pongámoslos también allí en oración. Padre, gracias, Señor. Hoy pido oración, Señor, por el niño de Alex, Señor, en esta mañana, por el niño de Alexandra, por Andrés. Señor, yo te pido oración, Señor, te pido que tu mano preciosa en esta oración, Señor, pueda tocar la vida de Andresito que está enfermo. Señor, solo tu mano preciosa, así como escuchaste la voz de Ismael algún día, escucha la voz de ese chiquitín, su dolor, y te pido que tú bendigas la oración de Andrés. Señor, Padre, yo bendigo a Alex, su oración, ayúdala para que ese niño pueda ser sanado. Hoy pido, Señor, que tu mano preciosa también toque a Jorge y a Erika Tobar. Señor, mira los desiertos que están pasando esta pareja o estas personas. Te pido por Jorgito, por Erika. Señor, ayúdalos, Espíritu Santo. Te pido que tu mano preciosa esté por ellos. La salud de Erika, Señor, es el lupus. Señor, tú diste una promesa hoy y yo te pido, Señor, que te acuerdes de tu palabra en Isaías 53. Por tus llagas fuimos nosotros curados. Y yo te pido que por favor, por tus llagas, puedas sanar a Erika en esta mañana. Señor, te pido que tú la bendigas en esta hora. Gracias por Erika en esta mañana. Y te pido que, Señor, ya en ese hospital donde ella está hospitalizada, mete tu mano preciosa, ayúdela y cúbrela, por favor, de cualquier otra enfermedad. Padre, te pido oración en esta mañana por la señora Alcira Ardila. Señor, yo te pido, está hospitalizada, su abuelita, estos niños, esta abuelita, sus niños allá en Girón, sus nietos piden oración, y te pido que tú bendigas, Señor, a esta abuelita, doña Alcira, en esta mañana. Señor, y hoy pido por los hogares. Te pido por cada uno de los hogares de la iglesia interconectada acá en esta mañana. Te pido por cada uno de los hogares acá en esta mañana. Señor, en esta hora, por los hogares de cada uno de nosotros, Señor. Padre, Yolandita me dice acá que oremos para que se abran puertas
para el trabajo de Mercedes Medina. Señor, te pido por Mercedes Medina, ayúdele, abre puertas para ella. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos, Señor, que tu mano preciosa esté también en los hogares de cada uno de nosotros. Te pido por mi hogar, te pido por los hogares del liderazgo, te pido por los hogares de cada uno de la iglesia que nos ve en esta mañana. Señor, muchas gracias, y te pido, Espíritu Santo, que del medio del desierto saques lo mejor de nosotros, pero eso de lo mejor de nosotros viene de parte de ti. Señor, hoy bendigo esta iglesia, a todos los que nos vieron, a todos los que van a ver este mensaje por las redes sociales, los bendigo en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga, familia, muchas gracias. Acuérdense, tenemos oración a las 6 de la mañana los martes, miércoles y jueves, y oración y estudio de la palabra. Viernes tenemos un grupo familiar, todos los viernes. Todo esto se hace por Zoom. Así que usted nos escribe y le mandamos la dirección si usted necesita oración o conectarse con nosotros por Zoom. Y los domingos acá por Facebook Live, estamos aquí, Misión Palabra y Vida, en esta mañana para ustedes, llegando a sus hogares o a donde usted esté. Muchas gracias, los bendecimos, y que las mejores bendiciones del Señor estén en su vida. Dios los bendiga. Muchas gracias.